Quizás esta es una de las formas como nos gusta definir a esta fundación, como una gran y eterna historia de amor. Soy Gregorio Rábago Juan Aracil, soy el presidente del patronato de la Fundación Conchita Rábago y llevo en esta fundación desde el año 92, cuando reemplacé a mi padre. Esta fundación es una fundación que intenta preservar la figura de don Carlos a través del acto generoso de su mujer, cuando en el año 69 crea la fundación para preservar la memoria de don Carlos y para dar una serie de becas para la investigación, que era uno de los leitmotiv de don Carlos. El patronato lo componemos una serie de personas, pero fundamentalmente hay tres personas que, digamos, tenemos un vínculo familiar con don Carlos y que hemos, digamos, heredado de alguna manera el privilegio de pertenecer a esta fundación, pero sobre todo la obligación de mantener los principios fundacionales como nos los transmitieron nuestros padres. A partir de ahí hemos ido trabajando y estamos trabajando para mantener la fundación viva y para transmitirla a los que nos van a suceder los mismos principios y la misma pasión que nos demostraron los predecesores. Bueno, don Carlos fue una figura disruptiva en su época. Era una personalidad potente, poderosa, pero sobre todo con unas convicciones absolutas. Hay que tener en cuenta que la medicina de principios del siglo pasado era una medicina un poco obsoleta, un poco basado sobre todo en la asistencia, muy poco en la investigación y menos en la docencia. Don Carlos aúna estos tres conceptos: investigación, asistencia, investigación y docencia, en este orden, y con eso crea una medicina, la medicina del siglo XX y del siglo XXI. ¿Por qué? Porque consigue, primero, tratar al paciente en la cabecera, luego investigar los problemas de sus enfermedades y llevarlos al laboratorio para saber y conocer los motivos de la enfermedad, y luego transmitir estos conocimientos a las generaciones siguientes. Es decir, él decía que las generaciones eran la semilla del futuro, que había que sembrar en nuevas generaciones para que éstas a su vez sembraran en las siguientes. Entonces, estos tres conceptos, asistencia, investigación y docencia, consigue fusionarlos en un entorno hospitalario, donde hay médicos que asisten, donde se realiza la investigación y donde hay gente que va a aprender, ya sean estudiantes, ya sean médicos jóvenes, lo que hoy llamamos los médicos internos y residentes. Entonces, este concepto disruptivo es el que transforma la medicina del siglo pasado y hace que nuestra medicina empiece a avanzar de forma importante. A ver, Carlos Jiménez Díaz tenía una visión de la medicina que es muy actual, es decir, quizás fue un adelantado a su época. Sin duda, la asistencia, que es la base, yo soy médico y es la base de la medicina, no puede ir si no lleva acompañado una investigación. La investigación exige curiosidad, es decir, yo tengo un problema, tengo que averiguar cómo solucionar ese problema. Si no tengo una respuesta directa, tengo que investigar para conseguir las respuestas adecuadas para poder tratar a mi paciente. Y lo siguiente es, yo tengo que transmitir esa información. De nada sirve que yo sea la persona más lista del mundo si soy incapaz de transmitir esa información a los que vengan. Es decir, al final los conocimientos se tienen que compartir, la investigación y los resultados de la investigación se tienen que compartir para conseguir darle sonoridad a esos resultados y que otras personas lo puedan aplicar. Con lo cual, lo que él hizo el siglo pasado, verdaderamente a día de hoy es completamente vigente. Es decir, es lo que estamos haciendo en el día a día. Un médico que no atienda a sus pacientes correctamente, que no investigue los problemas de sus pacientes y que no sea capaz de transmitir esos conocimientos a las generaciones que le van a suceder, verdaderamente no creo que se pudiera llamar médico. Y eso es lo que consiguió él hace muchos años, y eso es lo que ha conseguido transmitir a las generaciones actuales, y espero que nosotros seamos capaces de transmitírselo a las que vienen. Es decir, yo creo que el mensaje de don Carlos es un mensaje que a día de hoy está completamente vigente.
Con su muerte en el año 67, todo esto queda un poco como roto y la familia, es decir, la fundación, queda un poco distorsionada. Y es Conchita Rábago la que decide mantener esta llama viva, y es cuando se crea la Fundación Conchita Rábago. Bueno, todos mis conocimientos son transmitidos por mis propios padres y sobre todo por mi padre. Es decir, en el año 67, en mayo del 67, muere don Carlos, y en ese momento toda la herencia de don Carlos pasa a su mujer. Y había dos opciones: una es simplemente repartirla entre toda la familia, y la otra crear algo que perviviera y que recordara la inmensa figura de don Carlos. Y se opta por la segunda de forma inteligente y de forma verdaderamente altruista. Entonces, esta idea surge de varias personas, entre ellas dos grandes amigos de don Carlos, que era el profesor Severo Ochoa y el profesor Santiago Grisolía, junto con Mariano Jiménez Díaz, y ellos tres consideran que había que crear alguna especie de fundación o de premio que mantuviera viva la memoria de don Carlos. Y por supuesto, la familia médica que hay en ese momento, que eran los tres sobrinos, que eran tres sobrinos médicos, estaba Mariano Jiménez Casado, que era internista, Pedro Rábago, que era cardiólogo, el jefe de cardiología de la Fundación Jiménez Díaz, y mi propio padre, Gregorio Rábago, que era el jefe de servicio de cirugía cardíaca. Esos tres sobrinos que habían convivido con don Carlos y con Conchita durante prácticamente toda su época estudiantil y su época académica, apoyan esa idea y la empiezan a dar forma. Esto, como digo, fue a la muerte de don Carlos en el año 67. Posteriormente, esto ya toma conciencia, se crea la fundación en el año 68 y se realiza la primera lección conmemorativa en el año 69, que se le otorga el premio al profesor Severo Ochoa. Desafortunadamente, Conchita no puede ver esto porque justo muere unos días antes de que se pronuncie la lección conmemorativa. Entonces, cuando se crea la fundación, se crea fundamentalmente sobre dos pilares. Uno es mantener la memoria de don Carlos y otra es favorecer lo que don Carlos había siempre favorecido, que era la investigación. Entonces, la manera de mantener la memoria viva de don Carlos es crear un premio. Se crea el premio Jiménez Díaz, que se realiza cada 20 de mayo, coincidiendo con la fecha de su muerte, y se le otorga a una personalidad del mundo médico o científico, no tiene por qué ser estrictamente un médico puramente dicho, y se selecciona a través de un comité científico formado por más de 20 personas, se proponen varios candidatos y se selecciona. Esa era la manera de mantener, pero también había una parte muy importante de la vida de don Carlos, que era la investigación. Para don Carlos la investigación fue siempre fundamental. Es decir, no había enfermo que no viera y que si no encontraba el problema se iba a los libros, se iba al laboratorio y revolvía absolutamente todo hasta que conseguía encontrar una solución. Y qué mejor manera que de mantener la investigación que de realizar una serie de becas que se entregan a una serie de estudiantes o predoctorados para conseguir desarrollar proyectos de investigación en el seno de la Fundación Jiménez Díaz en la actualidad. Sin duda, don Carlos tuvo dos grandes amores. El primero, aunque no creo que fuera el más importante, pero sin duda fue el leitmotiv de su vida, fue la medicina. Yo creo que don Carlos estaba casado con la medicina. Y el segundo, y quizás muy importante, fue su mujer, Conchita Rábago. Es difícil entender la historia y la vida de don Carlos sin entender a su mujer. Su mujer fue el soporte de don Carlos en todo momento, ellos no tuvieron hijos. Fue la persona que le apoyó, le animó y le ayudó en cierta manera a llegar a donde él llegó. Era una persona terriblemente inquieta y necesitaba a su lado otra persona terriblemente inquieta, otra persona que le ayudara y que le hiciera avanzar. Y quizás esa figura de Conchita es esencial en la vida de don Carlos. Al margen de la medicina, ahora estamos en el edificio de la Fundación Conchita Rábago,
ellos vivían en la primera planta, su casa era un centro cultural espectacular. Ahí se reunían gentes de la ciencia, gentes del arte, gentes de la tauromaquia, gentes de todo tipo, y había una zona que le llamaban el Café de la Paz, yo le he oído esto, se lo contar a mis padres, donde había reuniones y tertulias de lo más entretenido, que podían versar sobre medicina o podían versar sobre cualquier tema de la actualidad de aquel momento. Es decir, al final, dos personas como don Carlos y doña Conchita consiguieron reunir a su alrededor un montón de gente que aportaba ideas. Esas ideas luego fluían, surgían más ideas, surgían más conocimientos, y eso permitió crear un entorno y debió ser un momento espectacular. Yo recuerdo a mis padres hablar de ciertas reuniones que habían tenido, que había habido, y debía ser un momento sensacional. Domingo Ortega, Severo Ochoa, Grande Cobian, Santiago Grisolía. Aquí estuvo la crème de la ciencia y del arte y de la cultura. Entonces, por eso es tan importante entender la figura de Conchita Rábago como gran soporte y gran ayuda de don Carlos, y que juntos consiguieron llevar una vida fructífera y muy próspera. Y por eso también se entiende cuando Carlos Jiménez Díaz fallece en el año 67, el leitmotiv de Conchita fuera conseguir que ese legado se mantuviera y no desapareciera. Y así se explica cómo nace y cómo surge la Fundación Conchita Rábago. Y nos mantiene en ella una ilusión y un amor. El amor a nuestros enfermos, el amor a nuestra ciencia y la ilusión de que podemos perseverar, y perseverando seguiremos mejorando.